Isaac Goldenberg nació en Chapén, Perú. Reside en Nueva York desde 1964. Ha publicado 3 novelas, 12 libros de poesía, 3 obras de teatro y una antología, El Gran Libro de América Judía. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y publicada en numerosas revistas y antologías de Europa, América Latina y los Estados Unidos. Ha recibido varias distinciones y premios. En 1977, su novela La vida a plazos de Don Jacobo Lerner recibió el Premio Nuestro y en el año 2001 fue seleccionada por el National Yiddish Book Center como una de las 100 obras más importantes de la literatura judía mundial de los últimos 150 años. En el año 2001, su poemario Peruvian Blues se hizo acreedor al premio del Pen Club del Perú. En 2003, su obra de teatro Golpe de Gracia recibió el premio de teatro estival en Venezuela. Sus libros más recientes son los poemarios Memorias 2005, Los Cementerios Reales 2004, así como la novela El Nombre del Padre 2001, que acaba de ser publicada en París en francés. Actualmente, Isaac Goldenberg es profesor distinguido de Eugenio María de Hostos Community College, donde también dirige el Instituto de Escritores Latinoamericanos y la revista de cultura Hostos Review, y también es editor honorario de nuestra revista Entre Rascacielos. Y voy a hacerte algunas preguntas. La primera vez que te entrevisté fue en el año 1981 para un programa que tenía en el Canal 7. La segunda vez en 1987 para el Canal 2. La primera vez estabas buscando tus raíces. En segundo lugar, el ingreso a una cultura que yo desconocía por completo y que al final, al comienzo me causó un poco de desasosiego, porque en mi pueblo estaba acostumbrado a oír, ¿no?, de que los judíos habían matado a Cristo, ¿no?, de que los judíos eran los deicidas, y mi padre, al decirme que él era judío y que también quería que yo fuese judío, no, me causó una gran impresión. Afortunadamente mi padre era un gran hombre, ¿no?, un hombre muy, muy comprensivo, y sabía, ¿no?, el paso que yo estaba dando, ¿no?, de una tradición católica a una nueva tradición, de una vida provinciana a una vida capitalina. El judaísmo para mí representó también algo positivo, en el sentido de que me abrió las puertas a un mundo que traspasaba las fronteras del Perú y me hizo comprender también mi peruanidad desde una perspectiva más amplia para mí, por supuesto. ¿Puedes explicar por qué escribiste un libro sobre tu padre y hasta ahora creo no has escrito un libro sobre tu madre? Bueno, yo creo que la profesora Gazarian se está refiriendo a mi primera novela, que se llama La vida a plazos de Don Jacobo Lerner, y mucha gente cree que se trata de una novela autobiográfica, y en otro sentido que se trata de una novela biográfica, en el sentido de que estoy narrando la historia de mi padre. La verdad es que hay un poco de autobiografía y hay un poco de biografía, pero en el fondo es una novela totalmente ficticia, ¿no? He utilizado a mi padre como punto de referencia, como un inmigrante judío que llegó al Perú más o menos en los años 15, que se afincó en el Perú, pero tiene algo que ver con mi padre, pero no, realmente no es una novela sobre mi padre. Ahora, la otra pregunta, ¿por qué no he escrito sobre mi madre? Yo creo que uno de los personajes de esa novela también está basado un poco en mi madre, pero donde mi madre más aparece es en una novela que no he publicado todavía y que la tengo guardada porque posiblemente se publique póstumamente, ya que se trata de una novela donde los personajes son fácilmente reconocibles.
una novela que tiene lugar en mi pueblo y que donde solamente hay personajes mujeres, ¿no? Las mujeres de mi familia. La novela es narrada por un niño que todas las tardes entra a la cocina de la casa y escucha las conversaciones de las 6 mujeres que se reúnen a cocinar, desde la abuela hasta la hija más joven que tiene unos 13 o 14 años. Ese niño es un poco Isaac. Sí, ese niño soy yo. No me identifico, no lo identifico como Isaac Goldenberg, pero ese niño soy yo en el sentido de que yo recuerdo de que efectivamente todas las tardes yo entraba a la cocina de mi casa, llamado por la curiosidad de las conversaciones de estas mujeres que se conocían la vida, ¿no?, de todos en el pueblo, ¿no?, que chismeaban y que filosofaban también sobre muchos aspectos de la existencia, y son cosas que se me han quedado grabadas en la memoria. Y cuando en el transcurso, ¿no?, de la escritura de la novela, esas voces empezaron a regresar y realmente a hablarme de forma muy directa. ¿Crees que por fin has podido conciliar la cruz con la estrella de David? Definitivamente. O sea, no soy, en este momento de mi vida y desde hace muchos años ya no soy una persona creyente, soy peruano por cultura y sé que la parte de la cultura peruana incluye el catolicismo. Soy judío también por cultura y sé que parte de la cultura judía incluye la religión judía, y como tú dices, sí he podido conciliar, ¿no?, ambas partes de mi cultura. Como Mario Vargas Llosa, estudiaste en la Escuela Militar Leoncio Prado. ¿Ves un parecido entre tu experiencia y la de Vargas Llosa? Sí, el parecido es notable, ¿no? Vargas Llosa estuvo en el Leoncio Prado unos 12 o 13 años antes que yo, pero lo que él narra en su primera novela, La ciudad de los perros, que es una novela excelente, que es la que más me gusta de Vargas Llosa en realidad, puedo ver que lo que él cuenta es básicamente, ¿no?, lo que yo viví como cadete en el colegio también. Vives en Nueva York desde 1964. ¿Qué han sido para ti esos largos años en Nueva York? ¿Te consideras autoexiliado? Bueno, sí, yo soy un autoexiliado económico. Yo vine a Nueva York porque simplemente no podía ganarme la vida en el Perú. Mis intenciones en el Perú eran de poder trabajar, de poder estudiar. No tenía ayuda de la familia, entonces tenía que defenderme solo. Y en ese momento mi única apertura era emigrar, ¿no? Y me aconsejaron que Nueva York podría ser un buen sitio, ¿no?, para realizar mis sueños, ¿no?, trabajar y estudiar al mismo tiempo, como efectivamente ocurrió, ¿no? Y quisiera contarles una pequeña anécdota al respecto. Yo tuve la gran fortuna de encontrar trabajo en Nueva York a la semana de estar acá, y mi primer trabajo no fue el que generalmente tiene que hacer, ¿no?, la mayoría de los inmigrantes. Luego hice esos trabajos también, como lavar platos o trabajar de mozo en un restaurante o de mozo en banquetes, pero mi primer trabajo sucedió de la siguiente manera. Un día estuve paseando por la Quinta Avenida, me encontré con el gran edificio de la Biblioteca Pública de Nueva York en la calle 42, entré a ver, me encontré con la sorpresa de que la biblioteca tenía una división judía, me puse a ver el catálogo y se me acerca un señor ya de cierta edad y empieza a hablarme en inglés. Mi inglés era prácticamente nulo, así que yo con señas le hice así que yo no entendía lo que me estaba diciendo. Me habló en francés, le dije que tampoco. Me habló en alemán, le dije que tampoco, ¿no? Finalmente me hace así, me dice, ¿no?, le digo español, y él me dice español, no. Y de casualidad él me pregunta, ¿hebreo? Y yo le digo sí. Yo había vivido en Israel 2 años y había aprendido el hebreo. Empezamos a conversar y me dice, ¿qué haces acá? Le cuento qué he venido a hacer y me dice, justo estamos necesitando una persona que sepa hebreo
para trabajar aquí en la división judía y pueda atender al público que viene a pedir información o a sacar libros y que solamente hablan hebreo. Así que tuve la suerte de conseguir un trabajo que me permitió, ¿no?, horas libres para poder estudiar en la universidad. Sí, la importancia de los idiomas. Exactamente. Y del hebreo. Sí. ¿Dónde encuentras la inspiración? Dedicas tu libro La vida al contado a Dina, tu esposa, con las palabras siguientes: a Dina, porque nos une el amor, la misma historia, la vida misma. ¿Encuentras en ella una fuente de paz y sosiego que te lleva a la inspiración? Definitivamente, ¿no? Yo creo que uno necesita muchas fuentes de inspiración en la vida, no solamente para la creación artística, sino para la existencia misma, ¿no? El diario vivir, el poder seguir adelante. En mi esposa, ¿no?, he encontrado esa fuente porque nosotros conversamos mucho y conversamos sobre temas muy afines, ¿no? Como dice la dedicatoria, ella ha tenido una vida muy parecida a la mía, su problemática es muy similar a la mía, y constantemente estamos hablando de eso, de qué significa ser peruano, qué significa ser judío, qué significa ser un peruano judío, qué significa ser religioso, qué significa creer o no creer en Dios, etcétera, etcétera. Tienes una gran sensibilidad lírica, tanto en prosa como en poesía. ¿Te consideras más poeta que novelista? ¿Qué es la poesía para ti? ¿Qué es la prosa? ¿Cómo te acercas a la escritura? Yo veo, ¿no?, todo tipo de escritura, ya sea poema, relato o novela, como una especie de artefacto de fabricación. No concibo la poesía como algo etéreo, no concibo la narrativa como algo etéreo tampoco, sino como un objeto visible, algo que se puede palpar, incluso con la mirada al leer. Entonces son géneros que requieren cada uno de ellos diferentes cosas, un acercamiento distinto. En algunas ocasiones he dicho que cuando escribo poesía me considero poeta, me siento poeta, que cuando escribo novela me siento novelista, pero la verdad es que me resulta difícil hacer una separación tan tajante, ¿no?, entre el novelista y el poeta. Porque tu novela, como novelista, eres lírico. Exactamente, y como poeta soy un poco narrativo, ¿no? Entonces yo pienso de que todo arte, para hacer arte, porque el arte tiene que ser una cosa única, no puede ser una cosa repetible, algo que otra persona ya ha hecho, tiene que transgredir, no tiene que haber una transgresión para llegar, no, a ser original en cierto sentido. Entonces cuando escribo poesía siento de que mi yo transgresor es el novelista, y cuando escribo novela siento que mi yo transgresor es el poeta. Hace muchos años me decías que el escritor, o por lo menos para ti, lleva una máscara. Y me explicabas que el idioma es otra forma de máscara. ¿Llevas una máscara en este momento? Claro, un poco, ¿no? Me siento bastante nervioso, sé que estoy entre amigos, pero no, es gente, ¿no?, que es un público, estar ante un público para mí siempre me ha resultado difícil, es una cosa un poco traumática en realidad, me traumaron en el colegio por eso, pero... ¿Puedes describir la máscara? ¿Qué forma tiene? En este momento, bueno, no sé si es una máscara real, pero me siento muy apesadumbrado porque ha pasado algo muy trágico en mi familia, ¿no? Entonces estoy haciendo un esfuerzo grande, ¿no?, por poder hablar, por poder estar con ustedes, pero en realidad quisiera estar totalmente solo, ¿no?, con mis pensamientos, pero en el fondo esto me hace un poco de bien también. Hablando de la escritura, yo creo que todo escritor, antes de sentarse a escribir, o en el momento en que se siente a escribir, definitivamente tiene que ponerse una máscara, porque el yo que se expresa en un poema, o el yo que se expresa en un relato, en una novela, no es propiamente el escritor. Es una parte, hay una parte del escritor, pero el escritor
si quiere ser fiel a la creación y no solamente decir las cosas que uno siente, porque todos sentimos cosas importantes, pero que de repente no podemos transferir creativamente o artísticamente, no, tiene que crear un yo distinto, un narrador distinto, una voz lírica distinta para poder expresar con originalidad y con tal vez profundidad, ¿no?, lo que quiere decir, que es a lo que todos los escritores aspiramos. ¿Qué representa la palabra para ti? ¿Por qué escribes? ¿Para quién escribes? Hay escritores que dicen que escriben para sí mismos, ¿no?, y yo respeto eso, supongo que estarán diciendo la verdad, pero yo nunca he escrito para mí mismo, ¿no? Para mí lo importante en la creación literaria es poder comunicar algo al posible lector o al posible oyente. Escribo no porque quiera dar un mensaje, porque no creo que tenga un mensaje importante que dar, sino porque es algo impulsivo, ¿no? Es algo que realmente no puedo controlar, ¿no? Nací escritor, ese es el don que tengo. Si lo hago bien o si lo hago mal, depende de los lectores. Yo a veces puedo darme cuenta de que hago un poema y que no me gusta y lo rompo porque sé que no he logrado hacer lo que hubiese querido hacer, ¿no? Pero no escribo con ningún propósito ulterior, ¿no? Ni de dar mensajes, ni de hacer dinero, ni de hacer fama tampoco. Eres uno de los grandes animadores de la cultura hispánica en Nueva York. Eres también una de las personas más generosas, porque siempre estás ayudando a los escritores. Has difundido la obra de tanta gente en este país. ¿Qué consejos podrías dar a nuestros estudiantes y a todo joven que se asoma a la escritura con pasión? Es difícil dar consejos, ¿no?, realmente, pero si yo tuviese que basar estos consejos en mi propia experiencia, diría que primero hay que reconocer la vocación, no dejarse engañar porque en un momento determinado de nuestras vidas se nos dio por escribir, o se nos dio por cantar, o se nos dio por pintar. El reconocimiento de la vocación es muy, muy importante. Una vez que sucede eso, uno tiene que cultivarla, ¿no? Y ahí entra la constancia. No decir, no, voy a ser escritor cuando tenga 30 años, voy a empezar a escribir cuando tenga 35 años. El que se considere escritor debe empezar a hacerlo ahora mismo, le salga bien o le salga mal. La escritura es un ejercicio, es una práctica, es como tocar el violín, ¿no? Nadie puede tocar el violín bien la primera vez que lo tome, a menos que sea un genio, realmente genio, ¿no? La mayoría de nosotros no somos genios, el trabajo es muy importante. Alguien decía que una obra de arte, un invento, requiere, no, un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, y eso realmente es muy cierto. Eres uno de los editores de honor de nuestra revista Entre las Canciones. ¿Qué podrías decir de ella y del papel de una revista literaria en un mundo que en realidad es un poco un mundo materialista? Bueno, en primer lugar, viendo el número más reciente de Entre Rascacielos, lo primero que se nota es la hermosura de la revista. Realmente este es un trabajo precioso, ¿no? Han hecho algo magnífico. Yo soy un enamorado de las revistas porque la primera revista que yo hice fue cuando tenía 8 años. Convencí a varios compañeros de mi salón en el colegio de que teníamos que hacer una revista, ¿no?, de nuestra clase nada más. Y a lo largo de los años, ¿no?, he sacado varias revistas, así que siento profundamente la necesidad, ¿no?, de hacer este tipo de publicaciones, porque realmente son puertas al mundo, puertas que se abren, canales de comunicación. Y para los jóvenes, ¿no?, en revistas como estas, sobre todo, ver, ¿no?, sus primeros escritos impresos
realmente es un sueño, ¿no? Realizado, una maravilla. Yo me imagino cómo deben sentirse los jóvenes que pueden ver su poema o su relato en una revista como esta. Los felicito y ojalá que sigan publicándola. Tu obra es tu historia personal, la que te lleva de Chepén a Lima, luego a Israel, a España, por fin a Nueva York. ¿En qué consiste tu mundo personal o tu mapa personal? ¿Quiénes son los seres que pueblan tu mundo? El indio, el judío, el hispano, en su totalidad. En realidad, escribes un poema precioso. Dices: la historia que me enseñó hace algún tiempo que el dios Viracocha envió a Manco Cápac a fundar un imperio en la cima de un cerro. La historia me enseñó más tarde que Jehová creó al hombre a imagen y semejanza de Viracocha, quien a su vez creó a Manco Cápac a imagen y semejanza de Jehová. Bueno, este es precisamente uno de esos poemas que salió gracias a mi deseo, a mi esfuerzo de poder conciliar mis dos culturas, mis dos tradiciones religiosas, no estableciendo una diferencia no solamente a nivel personal, sino a nivel humano, a nivel universal. ¿No? Yo creo que las religiones en el fondo son una, creo que si hay una fuerza divina, ¿no?, que ha creado el universo, se trata de una sola fuerza. El ser humano a través de la historia ha tratado de separar a la gente. No digo más. Hace poco se presentó una de tus novelas en Madrid con gran éxito. ¿Puedes contarnos esa linda experiencia que viviste en España? Claro, fue una cosa realmente maravillosa. Por la primera vez una novela mía se publicaba en España, yo estaba muy contento. Además, la presentación se hizo en un lugar fabuloso llamado Casa de América, donde se han presentado muchos escritores latinoamericanos, famosos y no famosos. Estuve muy contento porque, modestia aparte, fue un éxito, había mucho público, mucho interés por parte de la prensa, cosa que yo no tomo tanto a nivel personal sino como una especie de representante, ¿no?, y embajador, no solamente de la literatura, sino de mi país, ¿no?, y eso me satisfizo mucho. ¿No te espera un homenaje dentro de poco en Lima? En Lima, bueno, sí, estoy por publicar un libro en Lima y me han invitado a la presentación. No sé si voy a poder ir en estos momentos, pero haré lo posible. Entre los libros que han tenido un impacto sobre ti, ¿puedo incluir El Quijote de Cervantes? Ya que estamos celebrando el 400 aniversario de la publicación del Quijote. Por supuesto. ¿Qué escritor, ¿no?, que escribe en castellano, que escribe en español, no ha sido influido por El Quijote? ¿No? Y diría no solamente escritores que escriben en español, sino escritores que escriben realmente en cualquier otra lengua, puesto que es una novela que ha sido traducida seguramente a todas las lenguas, ¿no?, escritas. Yo leí El Quijote desde muy muchacho, ¿no? Me acuerdo haberlo leído en una edición, seguramente las personas de mi edad y un poco menos acá recordarán una edición que salía de la Argentina por la editorial Sopena, ¿no?, donde el texto venía dividido en 2 columnas. Y es un libro maravilloso para los niños, ¿no? A esa edad, a los 12 años, no entendía todo, por supuesto, pero entendía lo suficiente como para darme cuenta de que era una novela entretenida y de que era una gran novela. La he vuelto a leer varias veces, algunas veces cuando he sido estudiante en la universidad, y recientemente he vuelto a leerla y uno siempre queda maravillado. Y esta vez he quedado maravillado con algo de lo cual no me había dado cuenta antes, y es que en esta novela Cervantes casi no describe nada. Y he llegado a la conclusión de que las mejores novelas
son aquellas que no describen sino que dicen, y el Quijote dice mucho casi en cada página. Bueno, siento que tengamos que terminar, porque yo podría hablar contigo durante horas y horas, pero tenemos la iniciación y hay que seguir. Pero voy a terminar con una última pregunta. ¿Quién es Isaac Goldenberg, el escritor, el hombre, el amigo entrañable, que siempre tiende la mano para ayudar a otro? ¿Cómo podrías definirlo? Bueno, con lo último que has dicho, la verdad es que yo me definiría como una especie de extensión de lo que fue mi padre, ¿no? Mi padre fue probablemente la persona más generosa que he conocido, ¿no? Podría estar horas y horas contando cosas que él hizo sin que nadie lo supiera, realmente, ¿no? Una cosa admirable. Y esa es una lección que me quedó de él, ¿no? Eso de haz bien sin mirar a quién es realmente una sentencia, un consejo que todos debemos seguir. Bueno, gracias Isaac. Como han podido ver todos ustedes, la gran persona que es Isaac Goldenberg, además de ser gran escritor, gran poeta y gran amigo. Gracias. Eso es para ti. La Sociedad Nacional Hispánica Sigma del Tapí otorga el ingreso en la Orden de Don Quijote a don Isaac Goldenberg, con todos los derechos, privilegios y responsabilidades que le corresponden como sincero hispanófilo y declarado paladín de la cultura hispánica. En virtud de la autoridad que me concede la presidencia de esta sociedad, expido este certificado el día 6 de abril del año 2005. Gracias. Así que ya eres el nuevo. Sí.